Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la Real Academia Española para esta actividad que hemos coorganizado con el Banco Popular y con la Academia de la Publicidad. La relación entre las dos academias viene ya de hace varios años porque nos une algo que en realidad nos relaciona con todos nuestros compatriotas y todos los hispanohablantes que en el mundo son y serán, es decir, la utilización de la lengua para nuestra comunicación, para nuestro entendimiento y para nuestro debate. Desde hace más de 2 años venimos hablando de la necesidad de hacer una reunión y de provocar una sensibilización acerca del uso del español en la publicidad y también la contaminación muchas veces innecesaria de términos procedentes de otras lenguas, especialmente, singularmente, de la lengua inglesa. Como resultado de estas conversaciones, hoy estoy feliz de poder inaugurar esta jornada en la que abordaremos en una primera instancia este importantísimo asunto y para ello, antes de cualquier otra consideración, tengo que rendir mi gratitud más sincera al Banco Popular que ha tomado la decisión de apoyarnos y de participar activamente, por supuesto también en nuestras discusiones, a la Academia de la Publicidad, sin la cual, por supuesto, esto no se podría hacer, y luego a una serie de entidades colaboradoras, una de ellas es la Universidad Complutense de Madrid y las otras 4 responden al sector profesional de la publicidad en España, que son Grey, Arcemedia, Ecumedia y Ersberns. Hace un año, con motivo de la conmemoración del 4º centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, la Academia decidió trasladar una de sus sesiones ordinarias de los jueves a la localidad manchega de Argamasilla de Alba. Los académicos intrépidos nos montamos en un autobús y nos trasladamos allá y por el camino, cuando viajábamos, nos encontramos en medio del páramo manchego, ese paisaje impresionante, solemne y emocionante a la vez, rodeados de llanura, rodeados de sol, de luz y también de molinos. Nos encontramos con un local de carretera de un aspecto no excesivamente decoroso, en el que, por supuesto, el autobús de los académicos no paró, pero lo que nos causó una impresión muy grande es que ese local, destinado, por supuesto, a prestar servicios a la población manchega, se presentaba con unos grandes letreros de neón. El local se presentaba con las siguientes palabras: Showgirls Low Cost. Los manchegos acudían, por lo tanto, a aquel lugar atraídos por ese reclamo. Se dice a veces que el inglés tiene sobre el español la ventaja de ser una lengua más directa, más sencilla, que dice las cosas con menos palabras y que las palabras son más cortas. Pero en este caso, evidentemente, el inglés no bate al español, porque es muy fácil traducir esas 4 palabras inglesas con 2 palabras españolas. Low cost es simplemente barato y para showgirls dejo la traducción a la voluntad de cada uno de ustedes, pero seguro que encontrarán algún bisílabo que refleje perfectamente de qué se trataba. Efectivamente, a nosotros nos llegan continuamente, porque tenemos unas páginas de interacción con los usuarios del español, nos llegan protestas de cómo está siendo contaminada nuestra lengua por el inglés en varios ámbitos, pero uno de los que más se suele mencionar es precisamente el ámbito de la publicidad. Claro está, la Academia Española nació con un propósito muy parecido al que estas demandas nos reclaman y nos proponen. Cuando se creó la Academia en el año 1713, los fundadores dijeron que querían hacer una reunión de sujetos capaces de discernir los errores con que se haya viciado el idioma español
con la introducción de muchas voces bárbaras e impropias para el uso de la gente discreta. Efectivamente, este mandato nos obligaría a tomar alguna medida, pero la verdad es que las capacidades de ejecución de cualquier decisión correctora en este respecto que la Academia tiene son muy pequeñas. Cuando en el siglo XVIII los académicos constituían nuestra institución, se pensó en un lema y finalmente se decidió el que se ha hecho muy famoso y que está además aquí en una de las vitrinas: limpia, fija y da esplendor. Pero se discutieron otros y hubo uno que por suerte no fue aprobado, que era ni más ni menos que aprueba y reprueba. Una academia a la que como lema se le imponga aprobar y reprobar es una academia llamada a ejercer una especie de función de policía lingüística. Yo creo que probablemente los académicos de entonces, con toda prudencia, descartaron esta posibilidad porque faltaban algo más de 100 años para la creación de la Guardia Civil por el Duque de Ahumada, y no cabe duda de que aprobar y reprobar los usos lingüísticos necesitaba un brazo armado que en la práctica de todos los días hiciera lo que la Academia le ordenara y le indicara. La única solución para que la Academia pueda cumplir con este mandato fundacional suyo de discernir los errores con que se haya viciado el idioma español con la introducción de muchas voces bárbaras e impropias para el uso de la gente discreta es recurrir precisamente a los hablantes, que son los dueños del idioma, y en casos concretos como el de la publicidad, recurrir a los profesionales de la publicidad. Tiene muchísima más fuerza cualquier sugerencia, cualquier indicación que nazca del sector profesional que lo que pueda decir la Real Academia Española, que además tiene muy diversificados los campos de sus actuaciones. Por eso, el tema de la publicidad, que tanto nos preocupaba, tenía que ser abordado conjuntamente con la Academia de Publicidad, que estaba igualmente sensibilizada hacia el asunto que nos va a ocupar a lo largo de toda esta mañana. Una mañana en la que académicos, pero profesionales de la publicidad, periodistas, escritores, van a plantear las distintas perspectivas que el asunto acotado nos propone y nos sugiere, y al final de la cual habrá unas conclusiones que yo estoy seguro que servirán como un primer paso, sobre todo si conseguimos dar un albadonazo, una llamada de atención a la opinión pública, para que de manera innecesaria, de manera verdaderamente papanatas, estemos introduciendo innecesariamente en el español términos procedentes del inglés. Para ello hemos previsto una jornada en la que ahora va a tomar la palabra don Fernando Herrero, que es el presidente de la Academia de la Publicidad. Lo que quiero decir de Fernando Herrero es que estudió publicidad en el Centro Español de Nuevas Profesiones, que trabajó antes de terminar la carrera en diferentes agencias nacionales y multinacionales para clientes de casi todos los sectores: automóviles, alimentación, entretenimiento, moda, belleza, energía, etc. En la agencia Tiempo BBDO comenzó de director de servicios al cliente y fue el único caso en España que pasó a director creativo, posteriormente a director general, a director ejecutivo y a vicepresidente. Tiempo BBDO fue nombrada mejor agencia de publicidad durante unos cuantos años, obteniendo los máximos galardones en festivales españoles y latinoamericanos. También tuvo buenos resultados en el Festival de Cannes.
Fernando Herrero ha sido conferenciante en universidades españolas y americanas, ha impartido talleres en numerosas universidades y empresas y ha sido jurado en los más importantes certámenes del mundo. Y actualmente es el presidente de la Academia de la Publicidad, consultor para diferentes empresas, para diferentes agencias de publicidad y agencias de medios. Tiene la palabra Fernando Herrero, el presidente de la Academia de la Publicidad. Buenos días a todos, casi todos amigos y compañeros, y para los que no lo son, también buenos días. Es verdad lo que has dicho, que he dado conferencias en muchos lugares, pero tan impresionantes yo no lo recuerdo. Vaya local que tenéis, por cierto. Qué gusto. Te doy las gracias, pero las gracias en serio, Darío, porque ha sido largo el proceso. Desde las primeras veces que nos encontrábamos. Era curiosa, era una conversación graciosa incluso, porque hasta el aspecto nos separaba muchísimo. Darío bien arreglado, bien encorbatado y hasta bien peinado, y Fernando ha sido peor. Pero nos dábamos cuenta de que, pese a que, obviamente, la RAE y la Academia de la Publicidad tienen unas distancias enormes en muchos aspectos, teníamos algo en común que poco a poco íbamos abordando y que llegábamos a la conclusión de que tendríamos que sentarnos a trabajar, pero no encontrábamos un tema concreto, preciso, al que hincarle el diente del arranque, de modo que esta relación, que entendíamos que era un buen noviazgo, perdóname, Darío, se consumara. Pero encontramos algo concreto, algo que, hablando y hablando, decíamos, tenemos un lío muy importante que se llama el abuso del inglés en la publicidad. Hablando por el sector de la publicidad, yo reconocía el pecado enorme que veníamos cometiendo y que era difícil hincarle el diente porque venía de muy atrás y poco importaba quién era el culpable. Más o menos se puede saber quién es el culpable, pero no importa mucho. El caso es que cuando encontramos un tema decidimos firmar un convenio e inmediatamente crear una comisión mixta, la RAE y la Academia de la Publicidad, para trabajar en el asunto. Es bueno, sobre todo para los que no nos conocen, decir un par de cosas de la Academia de la Publicidad. La Academia de la Publicidad es una asociación libre, independiente, sin ánimo de lucro, que lo que vela es para que todos los profesionales, que son muchos, desde universidades, creativos, agencias, investigadores, profesores, gente de medios, todos tengan una mejor consideración en la sociedad, cosa que buena falta nos hace, por cierto. Para ello, cada año nombramos miembros de honor. Hace apenas una semana hemos tenido nuestra gala anual, hemos nombrado 6 miembros de honor, personas que se han dejado la piel por nuestra profesión, que no solamente han hecho un trabajo bueno para ellos y para su empresa, sino que le han aportado a la propia profesión valores interesantes. También hacemos cada año un premio joven que se conceden a chavales, chavalas de la universidad que hacen un trabajo creativo verdaderamente excelente, apoyados por lo que llamamos gurú publicitario, y que les damos un premio, un training, en alguna agencia. Y luego colaboramos con universidades, con empresas, todo ello para lo mismo, para dar a nuestra profesión más valor del que se le está dando actualmente. Cuando hablábamos en general de qué nos unía a la RAE con nosotros, sí había un elemento fundamental que entroncaba con la calidad del trabajo. Nosotros lo que queremos es que se entienda que hacemos un trabajo de calidad. Y ese trabajo de calidad
evidentemente, estando en España y dirigiéndonos como nos dirigimos a los españoles, que básicamente lo que mejor hablan es el español, era chocante el enorme abuso que había del inglés. De modo que entroncábamos en la calidad del español con la Real Academia. Nos parecía que sí que teníamos importancia, que los publicitarios somos conscientes de que somos importantes económicamente e incluso socialmente también tenemos interés en la sociedad. Es curioso porque no nos damos cuenta casi, pero cada día, mientras que la Real Academia es una cosa tremenda, nosotros a lo tonto modorro nos colamos en los hogares españoles cada día, nos metemos en las casas de la gente y obligamos, entre comillas, obligamos a algunos cambios, cambiamos hábitos, cambiamos costumbres, cambiamos formulaciones, hacemos cosas que casi sin querer queriendo, pues rectificamos, creamos no palabras, pero desde luego creamos muchos dichos que luego se popularizan, que los escuchamos en la televisión o en el metro y que decimos, ¿cómo es posible? Sí, sí es posible porque cada noche millones de personas nos escuchan. Somos los mayores distribuidores de nuestro idioma y con esa creación, con esa creatividad de la cual nos sentimos orgullosos y que es la clave del trabajo de los publicitarios, también hacemos daño, también distorsionamos el idioma, también creamos errores, creamos palabras, cosas de esas que no es ni Spanglish siquiera, sino no se sabe el qué. Y simultáneamente, siendo tan importantes como acabo de decir que somos, no sé si humildes o falsos humildes, decimos, hombre, nosotros no somos como los médicos que salvan vidas, como los arquitectos que hacen unos puentes de aquí te espero, o como los curas que salvan almas. Nosotros, al fin y al cabo, hacemos anuncios nada más. Yo creo que es mentira, somos realmente importantes porque presionamos, hacemos cosas y nos colamos en las venas, casi hasta en el ADN de las personas, sin avisar. Somos enormes creadores y somos unos tremendos pecadores. Hay publicitarios, conozco muchos publicitarios, que da gloria escucharlos, que da gusto leerlos, pero también los hay muy pecadores, y que cometen errores brutales. Pero en todo caso, casi me atrevería a decir que no hay publicitario que no haya utilizado sin motivo el inglés. Casi no lo hay. Hemos ido poquito a poco, lo mismo que hacemos nosotros con la gente de la calle, hemos ido absorbiendo todo lo que nos iba viniendo de fuera, lo que nos venía de las multinacionales, lo que nos venía de los anunciantes, y hemos ido incorporándolo sin querer, unas veces con un cierto sentido, y la otra, como dice Darío, con papanatismo, seguramente con un poco de paletería por nuestro lado. Hemos ido incorporando palabras que se dicen igual o mejor en español y se dicen igual de cortas en español que en inglés. Y la verdad es que, pensando en que no solo llegamos a la cabeza de la gente, sino a los sentimientos, cuesta entender, a mí ahora estoy fuera, ejerzo poco como publicitario, y desde fuera se entiende mal cuando no creo que haya un colectivo que sepa más de la gente, que sepa más del consumidor que los publicitarios, lo dudo. Y sabiendo tanto, a la hora de dirigirnos a él, nos dirigimos en inglés. No sé quién era, creo que un entrenador, le decían que cuando corría la banda, esas cosas que hacen los entrenadores, que están nerviosísimos y diciendo cosas que nadie les entiende, decían, ¿y qué dices tú? Y decía, es que no me entiende la gente porque hablo portugués. No era un capricho, es que era portugués. Y se estaría cagando en la madre de no sé quién en portugués. Y estaría llamándole hijo de no sé cuánto, pero en portugués. Porque es lo que le salía del alma. Dudo que haya un publicitario
seguramente habrá algunos, raros hay en todas partes, que haya enamorado a una mujer, una publicitaria que haya enamorado a un hombre en inglés, casi con seguridad, cuando quieres entrarle al alma, al corazón, a las tripas de la gente, es en español. Es en español, pero no por nosotros, sino porque nos dirigimos a españoles que sobre todo hablan español. ¿Cómo hemos llegado a una situación en la cual prácticamente ningún coche cierra un anuncio que no esté en extranjero y básicamente en inglés? No importa. No nos inquietemos por eso y, sin embargo, hagamos el esfuerzo, el enorme esfuerzo, porque va a tener que ser un enorme esfuerzo, de a partir de esta jornada, empeñarnos en el trabajo de la recuperación, no por capricho, no porque la RAE y la Academia de la Publicidad se hayan juntado a decir eso, sino porque yo creo que profesionalmente es justo que hagamos uso de nuestro idioma para enredar al consumidor. Tenemos que involucrarnos todos los que trabajamos en esto. Tenemos que involucrarnos los publicitarios de las agencias de medios, los creativos, los anunciantes, las universidades, las empresas, por Dios, las empresas, gracias, Banco Popular, por cierto, las empresas que tienen que apoyarnos, tienen que poner dinero para esta operación. Esta no es una operación que empieza y acaba hoy, empieza hoy. Hoy la RAE nos ha abierto sus puertas. Gracias, muchas gracias, Darío. Pero esto no es nada. Esto es el pistoletazo de salida de un proyecto que es de por vida. Que nos iremos nosotros y habrá otros y tendremos que seguir defendiéndolo y tendremos que ser tan profesionales que cuando nos dirijamos al corazón de la gente, que es a lo que nos dirigimos siempre, nos dirijamos en español, en buen español. Estoy muy contento, muy contento de esta jornada. Como digo, nos ha costado Dios y ayuda hacerlo, mucho esfuerzo. Tengo que dar las gracias aquí a las personas de la RAE y a las personas de nuestra asociación que se han dejado la piel, que han currado como locos. Y especialmente agradezco a la RAE que, siendo como somos una cosita pequeña, una cosita joven, incomparable con la RAE, 300 años tiene y nosotros tenemos 4 días. Pero yo creo que sí que han entendido lo único que había que entender, que teníamos lazos que nos juntaban, que nos unían, que deberíamos de hacer. Yo no quiero haber venido aquí un día, bueno, vengo muchos días, desde hace un tiempo, pero no quiero que vengamos aquí un día, quiero que nos agarremos a la RAE como locos a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Yo quiero estar aquí y quiero que los publicitarios tengamos un lugar importante en la Real Academia. No es que nos lo merezcamos, es que nos lo merecemos. Es que creo que hacemos cosas que nos tenemos que arrepentir, que nos vamos a poner en marcha y que vamos a conseguir resultados. Pero también hacemos otras y las hacemos divinamente y nos merecemos un lugar aquí. Y lo pido en nombre de una profesión que estoy convencido que va a dar el do de pecho para rectificar en errores que llevan haciéndose, que llevamos cometiendo muchos años. Lo último que quiero es dar las gracias al Banco Popular de nuevo, que otros tomen ejemplo, que pongan empeño en todos los sentidos para que esto no sea flor de un día, sino que estemos mucho tiempo trabajando. Ahora me va a dar mucho gusto enseñaros, a los que no lo hayáis visto, un spot que hemos creado para esto, no solo para hoy, sino va a durar más tiempo. Afortunadamente, esta profesión, que no solemos ser muy solidarios cuando la asociación que presido pide ayuda, verdaderamente la obtenemos siempre. Hemos hecho una campaña de publicidad con sus medios, todo gratis et amore, porque no tenemos un duro, de euros ya ni hablamos. Entonces vamos a ver el spot. Y vaya por delante mi agradecimiento por estar aquí, por aguantar este rollo, pero sobre todo, por Dios, no os quedéis
con que hoy os ha gustado o os ha disgustado. Esta no es una tarea de la RAE o de la asociación que presido. Esta es una tarea de todos los que trabajamos por y para la publicidad. Muchas gracias. Vamos a ver el spot. Sunset Style with Blind Effect. Las gafas para estar allí, quieto, sin moverte. Que te miren, no problem. Sunset Style es el estilo que va por dentro y va por ti. Quiet man, great man, man in black. Sunset Style with Blind Effect. Abre tus ojos al look fashion. Sunset Style with Blind Effect. Las únicas gafas que no te dejan ver nada. Oscuras, como todas esas palabras en inglés puestas allí solo porque se escuchan en inglés. ¿Lo veías claro? Great man? Ok, ya no. Sunset Style with Blind Effect. Suena muy bien, pero se ve muy mal. Muchas gracias, Fernando. Es el turno de Carlos Balado, licenciado en Ciencias de la Información, Ciencias Políticas y en Sociología Industrial por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene experiencia docente como profesor de máster en Comunicación Empresarial, Institucional, Política y Asuntos Sociales en distintas universidades y fundaciones. Cuenta con una experiencia profesional, a pesar de su juventud de 30 años, en el sector de la comunicación, así como en el ámbito de la gestión empresarial y también en la gestión de proyectos de inversión social. Comenzó su carrera profesional en 1983 como redactor en el diario ABC y la continuó posteriormente en las secciones de economía de El Europeo, Diario 16, Cinco Días y el propio ABC. Entre el año 95 y el 98 desempeñó en la Confederación Española de Cajas de Ahorro, CECA, el cargo de director de comunicación. Fue nombrado para el mismo cargo en Unicaja entre el 98 y el 99 y más tarde se incorporó como consultor de comunicación a Estudio de Comunicación y a finales del año 2000 regresó a la CECA como director de comunicación y relaciones externas. En el año 2003 fue nombrado director de Obra Social y Relaciones Institucionales de CECA. En septiembre de 2011, Banco Popular lo nombró director del área de comunicación, marca y relaciones corporativas en dependencia de la presidencia y subdirector general del banco es al mismo tiempo miembro del comité de dirección. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias a Fernando Herrero por sus cariñosas palabras. Y muchas gracias a Darío Villanueva por invitarnos, por proponernos esta iniciativa que aborda un asunto que a nosotros nos afecta probablemente más que a otros sectores, como vamos a ver a continuación y como me gustaría destacar. Por lo tanto, muchas gracias a los dos y esperamos, confiamos en que iniciativas como estas ayuden a abrir un debate y, por supuesto, aportar ideas y tratar de avanzar en estas cuestiones que nos afectan a todos, como decía, de una manera muy directa y de forma progresiva. Supongo que se habrán dado cuenta de que en nuestro logo, en nuestra marca, no aparece la palabra bank. Es verdad que tampoco aparece la palabra banco, pero bueno, eso es otra historia. No aparece bank y eso es una tendencia a la que es muy difícil no verse arrastrado hoy en día. Probablemente en algún momento de nuestra actividad acabaremos por caer en la tentación de utilizar alguna denominación o algún nombre que esté expresado también en inglés, o bien para un producto o bien para cualquier otra actividad. Intentaremos que no sea así, pero como decía, la corriente que juega en contra es muy fuerte. Creo que una vez que hicimos el ejercicio hace muy poco de cambiar nuestra imagen de marca, se nos abrió todo un debate interno sobre cómo teníamos que hacer, por dónde teníamos que ir, a qué teníamos que atender. Y en nuestra experiencia, y eso es de lo que voy a hablar a continuación, en nuestra experiencia lo que nos ocurrió fue algo que probablemente ocurra a todas las empresas hoy a diario, empresas que cotizan, empresas que quieren promocionar sus productos y que nos afecta de forma permanente. Lo primero que hace una agencia de publicidad cuando viene a verte es pedirte un briefing, que es otra cosa más que una puesta al día.
Después del briefing hacemos ejercicios de brainstorming, que parece algo bastante más intenso que un simple intercambio de ideas o una puesta en común o un ejercicio de prueba y error. A medida que vamos avanzando tenemos que abordar el branded content, y que no es otra cosa que el interés por el producto. Y después, y hoy sobre todo, la corriente habitual a lo que te lleva es abordar el product placement, que no es otra cosa que generar el interés e intentar llamar la atención sobre el producto que quieres extender a los consumidores. Digamos que ese es el marco habitual en el que nos relacionamos y el lenguaje con el que nos relacionamos con una empresa de publicidad. Pero no solamente ocurre en este ámbito, nos ocurre también en el ámbito económico y en el ámbito financiero. El regulador en Bruselas se comunica con nosotros en inglés y desde hace un año que estamos bajo la supervisión absoluta del Banco Central Europeo en Frankfurt, pues también hablamos con ellos en inglés. Nos ofrecieron la posibilidad de enviarles la documentación en inglés, pero ellos nos mostraron en español, nos mostraron su preferencia por el inglés y nosotros generosamente aceptamos enviarle y comunicarnos con ellos en inglés. Por lo tanto, en el ámbito financiero lo habitual es comunicarse con el regulador en inglés. Es el idioma del mundo financiero, cada vez es más el idioma del mundo económico, y ese es el entorno en el que nos estamos moviendo. No solamente es el regulador, también los medios de comunicación han asumido con naturalidad que se hable inglés. Perdón. Una vez al año informan de los test de estrés o stress test que nos realizan a las entidades, que no es otra cosa que las pruebas de esfuerzo, pero puede sonar a otro sector o a otra actividad distinta si la denominamos en castellano. También cuando hablan de los ejercicios internos para ver cuál es nuestra fortaleza y nuestra solvencia, se habla de los Asset Quality Reviews, que no es más que la fortaleza del balance de las entidades, ¿no? Por lo tanto, digamos que los medios de comunicación también han asumido esto, hasta el punto de que se dirigen al público más o menos iniciado sobre las ratios de las entidades financieras en términos de ROEs, en términos de ROTES, que es como quien habla de ascenso o de bajada. Pero para esto hay palabras más apropiadas como upside o downground, que también se utilizan habitualmente, ¿no? Digamos que ese es el marco en el que nos movemos. Y yo creo, reflexionando sobre todo ese ejercicio por el que hemos pasado, yo creo que es bueno no perder de vista que el lenguaje no es neutro. No es lo mismo utilizar el español que utilizar el inglés. No hay neutralidad en el uso del lenguaje ni en el uso de los conceptos. Si yo les digo a ustedes no piensen en un elefante blanco, probablemente lo que hagan es pensar en un elefante blanco. Si el título de estas ponencias y de estas jornadas es «Se habla el español en la publicidad», ustedes probablemente estén pensando lo contrario. Es decir, el uso del lenguaje no es neutro y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué ocurre esto? Porque no somos capaces de pensar en negativo. Nosotros pensamos en positivo. Para entender el negativo, antes hay que situarse en el término positivo para entender lo que queremos decir. Y la publicidad juega con esto. La publicidad juega sobre todo con la falta de neutralidad del lenguaje. Y esto es, al final, lo que hace que utilicemos unos recursos o utilicemos otros. El 90% del lenguaje es percepción. Y la comunicación, cualquiera de las ramas que utilicemos de la comunicación, lo que intenta básicamente es generar percepciones. Y en la publicidad claramente se generan percepciones para animar al consumidor a la adquisición de un producto, de un servicio, para consolidar su reputación, para conseguir fortalecer su imagen de marca. Es decir, que está utilizando el lenguaje para crear percepciones, al final para crear pensamiento, que yo creo que eso en definitiva es lo que deberíamos tener más en cuenta. Toda comunicación busca básicamente tres cosas: tener algo que decir, saber cómo decirlo y hacer que interese. Básicamente son los tres ámbitos en los que juega la comunicación y la publicidad, por supuesto, también está en ese ámbito. Y probablemente el uso del inglés lo que pretende es justamente eso, llamar la atención en un mundo en el que el recurso escaso no es la información, sino que es la atención. Y probablemente el inglés, aunque no hay evidencias sobre esto, no hay evidencias de ningún tipo, y si las hubiera, poco podemos hacer por el español y
poco progreso tendrían estas jornadas. Pero si hubiera evidencias de que eso es así, evidentemente estaríamos hablando de otras cosas muy distintas y tendríamos que poner en marcha iniciativas muy diferentes. Yo lo que creo es que en el fondo la raíz del debate está justamente en eso, en la escasez de atención. Y probablemente el uso del inglés lo que pretende es paliar esa escasez de atención. Hay algunos datos que a mí personalmente me parecen impresionantes. La capacidad de mantener la atención sobre un foco concreto en las que se denominan hoy generaciones silenciosas, que son las generaciones que están conectadas a Internet, que manejan Internet con naturalidad, que se manejan en ese mundo. La capacidad de atención es de 8 segundos. En el año 2000 era de 12 segundos. Y parece que la tendencia es a ir perdiendo capacidad de atención en un punto o en una cuestión concreta. Estamos hablando de personas que demandan mensajes cortos, mensajes muy reducidos, que obliga, además, a suministrar hechos y datos por nuestra parte en dosis mínimas, y además es una generación que se caracteriza por tener un déficit de habilidades personales en las relaciones. Es decir, que estamos ante un mundo, ante un consumidor que va perdiendo la atención progresivamente y que sobre todo quiere mensajes cortos en el que predominan los íconos y los símbolos sobre los textos y además preferencia por la imagen en movimiento antes que por los textos escritos. En ese contexto, digamos que el canal más fácil, más efectivo para acercarse al público es el audiovisual. Y en ese canal el inglés predomina también y el inglés es hegemónico. Por lo tanto, la limitación de la atención nos lleva a utilizar también por una necesidad y a veces por propia elección un idioma que pretende justamente eso, paliar el déficit de atención, conectar con generaciones que necesitan mensajes cortos en los que predomina más la imagen que los textos. En el mercado financiero hay una expresión que dice no confundas tu inteligencia con un mercado alcista. Aquí se podría decir, se podría utilizar esa misma expresión, no confundas el uso del inglés con tu inteligencia. El inglés se ha convertido en un signo de distinción, a veces en una marca de clase, es en las empresas una necesidad, pero también a veces es esnovismo. Y lo que sí es demostrable, se ve en este anuncio, se ve y se deduce de las palabras de Fernando, es que el inglés genera efecto halo, genera un efecto beneficioso en la persona que lo utiliza. Sin embargo, rebus sic stantibus, si hablamos latín, ceteris paribus, lo que estamos transmitiendo es algo anacrónico, algo en desuso, algo para iniciados o muy propio del ámbito jurídico. Es decir, que estamos ante un debate difícil porque el inglés se ha impuesto como un idioma de los mercados, como un idioma de los mercados financieros, quiero decir, como un idioma de la economía, como un idioma del mundo publicitario, en una sociedad como la española en la que apenas el 25% habla inglés con fluidez y en la que probablemente somos el país de la Unión Europea que menos habitantes consigue hablando inglés de una manera fluida. En definitiva, y para tratar de animar al debate y para dejar estas cuestiones abiertas y no tomar una posición concreta, yo creo que se pueden, por nuestra parte, ver o anticipar algunas cuestiones que serían necesarias para mejorar esta situación. Se pueden resumir en 3 o 4 muy sencillas. En primer lugar, mayor presencia en los foros internacionales donde se toman las decisiones. Si hoy se quiere conceptualizar, si se quiere marcar la agenda, si se quiere definir el pensamiento, muchas de las, y ocurre en los mercados financieros, de los conceptos que utilizamos no es porque son en inglés, sino porque las personas que acuñan los términos piensan de determinada manera, que se transmite de determinada manera. Por lo tanto, si queremos conceptualizar y si queremos conseguir marcar la agenda con nuestro propio idioma, es necesario tener una presencia mayor en esos foros de decisión internacionales de la que tenemos hoy. Es, creo,
muy necesario una mayor actividad en los medios de comunicación, desde todas las instituciones, esta por supuesto, pero una mayor actividad. Creo que es escasa la que se tiene y se podría, y hay planes, y hay posibilidades, puede haber proyectos, por lo tanto, se puede avanzar. Más presencia en el ámbito empresarial, y esta es una de las razones por las cuales, para ser consecuentes, nosotros estamos hoy aquí. Si creemos en que hay que tener más presencia empresarial, hay que impulsarla y es necesario apoyarlo y extenderlo. Y, por último, algo tan sencillo como un grupo de personas, no necesariamente intelectuales, que se sientan orgullosas de hablar español y de lo que representa el español. Y por mi parte nada más, solo deseo que las jornadas prosperen, que los debates sean ricos y que salgan conclusiones útiles para todos. Muchas gracias de nuevo a la Academia, muchas gracias a Fernando y gracias a todos ustedes.